introducción muy corta desde el Concilio Vaticano II, avisando a los padres conciliares acerca del complot. Unos actores, unos agentes determinados, no era nada espontáneo y sino bien preparado desde hace mucho tiempo. Autores es que en realidad de lo que estamos hablando es de una trama que se inicia pues en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y continúa hasta hoy. En esta parte estamos hablando del comunismo, de la historia del comunismo, para entender cuál es el motor que mueve el comunismo, que no es el ateísmo, el comunismo es instrumental, como lo ha sido la masonería, y lo es, y quizá lo fue también el Islam y las herejías, como un vehículo para apoderarse del poder de todo el mundo, tal como, según las profecías de Daniel, lo interpretan los personajes de los que hablamos, que son los talmudismo. Es una exégesis supremacista y racista del Antiguo Testamento, fundamentalmente, que pretende que el mundo es Dios que lo dio a los judíos y los judíos deben esperar a un Mesías, que es el anticristo según la tradición católica, según el Apocalipsis, y que va a conquistar toda la tierra. Entonces, para hacer eso se valen de distintos subterfugios, ya que son una minoría. Estoy hablando de los talmudistas, ¿no? Hay judíos que no, gente de procedencia judía y gente que es judía culturalmente, pero no tiene ese afán supremacista, racista y esclavista. Pero sí hay judíos, la raíz de esa religión, de esa ideología es judía, y muchos judíos se adhieren a esa. Muchos por egoísmo, otros por ignorancia y otros por pura elección. Entonces, la verdad es buena para todos, tanto para los que no son judíos como para los que son judíos. La verdad nos hace libres y la verdad es buena para todos. Si tú eres judío, debes saber esto. Tú primero que nadie. Entonces, pues seguimos con el comunismo. Esta parte va desgranando las raíces ideológicas y activistas del comunismo. Primero las ideologías. Una gran cantidad de judíos fueron dando forma a la parte teórica del comunismo, y luego aquí tenemos unos cuantos nombres. El más conocido, por supuesto, es Lasalle, de Marx y Engels. Lenin también era judío. Bernstein aquí habla de David Ricardo, lo cual ya con Lastrom y Sedan, estos son, digamos, de segundo nivel, pero también David Ricardo, que en realidad es un ideólogo liberal, también judío, porque también en parte del liberalismo es obra. El liberalismo como concepto descarnado de sociedad en la que no hay tradición. Y Ricardo, que era también socialista. En todos los países, casi todos los escritores marxistas eran judíos. Siempre con un subterfugio, es decir, una cosa aquí que. Un momento. Si me deja. Bien. Creo que es esto lo que mete ruido. Bien, no sé lo que iba a decir. Bueno, sí, que el marxismo es una tapadera para los sionistas, que consiste en aprovecharse es como una cuña metida entre las clases sociales para provocar desórdenes
y con ello destrozar sociedades y hacerse con el poder. Entonces la excusa es la lucha contra la opresión, etcétera, cuando en realidad lo que se trata es de destruir las sociedades utilizando esta palanca, la envidia, para obrar en lugar de ellos, hacer que las masas trabajadoras, en realidad la clase media ilustrada, trabaje para sus fines. Los pijos, más, digamos, de cada época y de cada sociedad, que son los que tienen tiempo para leer y para enterarse a medias de las cosas, que es de lo que se trata, de capitalizar a esa gente que tiene poder tiene tiempo libre, 18 horas trabajando y puede. Aparte de los teóricos, están los activistas. Vamos a leer un poco así directamente. Por parte de los judíos considerados como principalmente teóricos, aparte también encontramos casi todos los dirigentes materiales que desarrollan sus tácticas comunistas son también de esta misma raza y llevan a cabo su cometido con la máxima eficiencia. Por lo pronto, en los países en donde abortó la conjuración judía comunista ya a punto de estallar o en donde el marxismo se apoderó del gobierno inicialmente, aunque después haya sido expulsado, los datos verídicos con los que se cuenta hoy en día demuestran la plena y total responsabilidad judía. Como ejemplos incontrovertibles pueden señalamientos de este tipo. 18 es teatro de una revolución comunista dirigida por los judíos. La República de los Consejeros de Múnich era judía, como lo prueban sus jefes, Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Kuhn Eisner y otros muchos. A la caída del imperio, los judíos se apoderaron del país y el gobierno alemán quedó dominado por los judíos. Hasse, ministro de Estado, y Landsberg, apareciendo con ellos Kautsky, Kohn y Herzl. El ministro de Hacienda, también judío, tiene como ayudante al judío Bernstein y el del Interior, Preuss, también judío, busca la colaboración de su hermano de raza, el doctor Rehm, quien los auxilia en sus labores. Kuhn Eisner, presidente de la República Bávara de los Consejos, fue el jefe de la revolución bolchevique en Múnich. Bueno, la revolución de Múnich fue tremenda, fue un golpe de Estado en el que el comunismo tomó pues esa Baviera entera y fue una revolución tremendamente cruel y sanguinaria. La reacción de los alemanes después de aplacado el golpe comunista, imagínense con la que sería, porque todos sabían en aquella época que los instigadores y los cabezas de la Primera Guerra, sino que estaba ocupada. Alemania estaba ocupada por el enemigo. Todo el gobierno, como veis, obedecía a Nueva York o a Jerusalén, que es donde está la central de... Y la primera medida que tomaron fue una hiperinflación para destruir Alemania, para que los alemanes pasaran hambre. De ahí viene la superinflación de la República de Weimar. Quiero que penséis en cómo se encontraba Alemania en los años 20 y 30, sobre todo los años 20, con este panorama. Hambre, hiperinflación, deudas de guerra de todo tipo. Bien, el pueblo de Estados Unidos fue engañado por su presidente Franklin Wilson y jamás pensó que su intervención en la Primera Guerra Mundial iba a tener por resultado entregar a Alemania al dominio de los judíos. Otro caso es el del 19. El 20 de marzo del 19, el judío Bela Kun se apodera de Hungría y proclama la República Soviética Húngara. Esto es antes de la invasión, antes de la URSS, a la que sumerge a partir de ese momento en un horripilante mar de sangre. Con Bela Kun, 26 comisarios componían el nuevo gobierno y de estos 18 eran israelitas. Proporción inaudita si se tiene en cuenta que en Hungría había 1,5 millones de israelitas sobre 22 millones de habitantes. Los 18 comisarios tenían en sus manos la dirección efectiva del poder y los 8 comisarios cristianos no podían hacer nada.
Más del 90% de los miembros del gobierno y de los hombres de confianza de Bela Kun fueron también judíos. Y aquí la lista de los miembros del gobierno de Bela Kun. Bela Kun, Sandoval, bien, toda esta lista, todos de la banda, de la misma tribu, hacía el señor Bela Kun en Hungría. El país en un lujoso coche con su eficiente secretaria judía, Tarkin, alias Semiliakov, y una gran horca instalada en el vehículo de la checa húngara, el judío Samuelsky, que viajaba por Hungría en su tren particular, sembrando el terror y la muerte, según lo describe un testigo de la época. Había hombres colgados en los árboles y sangre que corría por el suelo. Se veían cadáveres desnudos o mutilados. Samuel tren y nadie que se vea obligado a subir a él podrá contar. Samuel vive en él constantemente. Una treintena de detenidos velan por su seguridad. Verdugos seleccionados le acompañan. El tren coche salón de 2 coches de primera clase que ocupan los terroristas y de 2 coches de tercera para las víctimas. Allí se perpetrarán las ejecuciones, pisado de damasco rosa, lunas biseradas con la vida o la muerte. La divina palabra del 25 de abril del 20 resalta durante la reacción antibolchevique contra el israelita Bela Kun fueron encontrados cadáveres de frailes amontonados confusamente en unos subterráneos. Los diplomáticos extranjeros llamados pueblo para constatarlo con sus propios ojos han atestiguado que vieron muchos cadáveres de religiosos y religiosas que tenían clavado en el corazón el crucifijo que solían llevar sobre el pecho. Bien, no cabe la menor duda de que la teoría marxista o comunista es obra judía, como lo es también toda acción encaminada a poner en práctica y los millones de asesinatos cometidos. Los directores y organizadores de cualquier movimiento comunista anterior al establecimiento definitivo del bolchevismo en Rusia fueron judíos en su casi totalidad, como también la gran mayoría de los dirigentes materiales de las revoluciones a las que dieron origen. Pero en Rusia, primer país en donde triunfó definitivamente el bolchevismo y que ha sido y es en estos momentos el centro motor de la comunización mundial, estamos hablando de este prólogo que se escribió en los años 70, la paternidad judía del sistema de la organización y de la práctica soviética no deja tampoco lugar a error. Bueno, esto ya es el libro y no es desde del año 60, sí. De acuerdo con los datos incontrastables, plenamente demostrados y aceptados por todos los escritores imparciales que han tratado este tema, la obra comunista de los obreros en la noción de los zares queda tan patente que sería vano empeño negarles este ominoso triunfo en exclusiva. Basta con recordar los nombres de los que formaron los gobiernos y los principales organismos directivos de la Unión Soviética para saber a qué atenerse ante la clara y rotunda demostración de los hechos. Bueno, y la lista de los Politburó del Partido Comunista ruso. Bueno, gobierno comunista en Moscú, no ruso. Primero, Ilich Ulin, Vladimir Ulyanov, Lenin, presidente del Soviet Supremo, judío en la línea materna. Su madre se llamaba Blank, judía de origen alemán. Lev Davidovich Brownstein, sabemos que desde cuando empezó el rabinismo, la línea judía, así como en la época antigua, cuando Israel era fiel, era patrilineal, es decir, por línea paterna. El rabinismo talmúdico lleva la herencia por línea materna, es decir, la mujer es la que, si la madre es judía, el hijo es judío. Si el padre es judío y la madre no es judía, el hijo no es judío. Ese es el criterio de judíos. Lenin es judío porque su madre es judía. Hablo de judíos en el sentido bíblico, es decir, aquellos que apostataron de Jesucristo y siguen apostatando en la actualidad y luchan contra él y esperan el anticristo, por la razón que he expresado anteriormente. Siguiente es Bronstein, Trotsky, el número 2, comisario del Ejército Rojo y de la Marina, por supuesto judío, ese por padre y madre. Yosif David Bedrovich,
el hijo de Stalin, comisario de las Naciones, descendiente de judíos. Bueno, este es Stalin mismo. Kova, comisario de las Naciones, descendiente de judíos georgianos. Chipering, Cohen, Samuel Kaufman, Steinberg, Smith, Ettergard, Chasquis y más con policía. Son los primeros. La primera tanda. En el apéndice existente al final de este volumen se insertan, bueno, y ahí después todos los demás también, todos los demás gobiernos también. En el apéndice existente al final de este volumen se insertan las interesantes e ilustrativas listas de los funcionarios de todos los cuerpos gobernantes de la Unión Soviética, del Partido Comunista, del Ejército Rojo, la Policía, etc. Un total de 500 los cargos de primer rango en la organización y dirección de la Revolución Comunista Rusa y en la dirección del Estado Soviético durante los primeros años de existencia, nada menos que 459 puestos han sido ocupados por judíos, mientras que solamente 43 de estos cargos por cristianos de diversos orígenes. Entonces, ¿quiénes son los que han hecho realmente esa horrorosa revolución? ¿Los cristianos? Se pregunta irónicamente. Otra estadística publicada al parecer por el periódico contrarrevolucionario ruso Le Russe Nationaliste, después del triunfo de los judío-comunistas en Rusia, un número de 554 dirigentes comunistas de primer orden en diversos cargos han sido judíos 447, lituanos, rusos, armenios, alemanes, finlandeses, polacos, checos y muertos. Es decir, la 90% judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente hasta nuestro día, la pandilla judaica que gobierna la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sigue siendo muy numerosa, pues su nombre está encabezado por el mismo Stalin, que durante algún tiempo se ha considerado como georgiano de pura cepa y se ha venido a descubrir que es de raza judía porque Dugasvili, que es su apellido, significa hijo de Yu, y Yu es una pequeña isla de los rumores que comenzaban a correr al respecto. Y ahora una lista de los funcionarios soviéticos judíos en el gobierno de Stalin. Ya en la segunda, ya cuando decían que Stalin era antisemita, que sí sabía cargar judíos. No, señor. Era una lucha entre judíos, entre Stalin y Trotsky, bueno, algo con un trasfondo detrás muy importante, pero en realidad era la lucha por el poder de dos camarillas judías. Y entonces sus funcionarios eran Zadov, sus segundos eran pues judío, es comandante de la defensa de Leningrado durante la guerra, miembro del Politburó, Lavrenti, Beria, otro judío, jefe del Lakau MVD, policía secreta, otro de los torturadores de la industria pesada soviética, miembro de la industria atómica soviética, ejecutado por orden de Malenkov por el mismo motivo que Stalin liquidó a Yagoda. O sea, Yagoda era otro judío que era otro carnicero, antecesor de Beria en el mismo cargo. Kaganovich, otro judío, jefe de industria pesada soviética. Bueno, todos estos se mataron unos a otros. Malenkov, otro judío que mató a Yagoda. Yagoda es uno de los mayores carniceros, junto con Beria, de la historia de la humanidad. Malenkov, miembro del Politburó y no hasta después de miembro del Consejo Supremo, no cosaco, como se afirma. El nombre de su padre, Siria Malenk, es típicamente judío ruso. Hay también un detalle muy importante que descubre el verdadero origen de Malenkov y también de Khrushchev. La actual esposa de Malenkov es de la judía Perlmutter, conocida como la camarada Shmenchauske, que ha sido ministra comisaria de la industria del pescado del gobierno soviético del 38. Perdón. No existe una biografía oficial de Malenkov y esto se debe seguramente a que no quiere que se descubra su origen judío. Nicolás Salomón Khrushchev, el famoso Khrushchev que sucedió a Stalin, actual jefe del Partido Comunista Soviético en los años 60, claro. Miembro del Politburó, es decir, desde el 39, es hermano de la esposa de Malenkov, o sea, de la judía Perlmutter. Khrushchev judío y se apellida. Muy típico de esta gente, cambiarse de apellido. Fue uno de los 10 judíos miembros del comisariado para la liquidación de los bancos particulares de 1919. Bueno, la liquidación de los bancos que no eran de judíos, por supuesto. Los bienes de los judíos no se tocaron.
Anastasio Lissovsky-Mikoyan, miembro del Buró del 35, miembro del Presidium Supremo, ministro de Comercio y vicepresidente del gobierno de Malenkov, judío de Armenia y no armenio auténtico como se cree. Kuglov, judío jefe de la MVD, la policía secreta, después de Beria, por orden de Kuglov, fueron puestos en libertad los médicos judíos arrestados en el 53 por su jefe de la policía. Al morir Stalin surgieron estos pleitos de familia entre judíos que estallan a veces por ambiciones de mando. El judío Beria fue asesinado por sus hermanos israelitas del gobierno de Moscú, como años antes los judíos Stalin, Vilchinsky, Kapanov y socios se habían mandado matar a los judíos Trotsky, Zinoyev, Kamenev, Radek, Bukharin y a miles de sus partidarios israelitas en la lucha intestina, verdadera guerra civil ocurrida en el seno del judaísmo. Guerra que ambas facciones hebreas estuvieron entre sí por el control de la infeliz Rusia y del comunismo internacional. Me había adelantado en el comentario de referencias que tiempo puede comprobar. Es increíble la cantidad de documentación que, a ver si hay algún nombre resonante. En fin, además ahí se nota el internacionalismo de los judíos, es decir, en el polígono soviético ruso había judíos de todas partes, alemanes, polacos, de todas partes. ¿Por qué? Pues porque en realidad era una toma de Rusia para el poder del sionista, que no tiene patria, solo tiene patria el dinero y su objetivo es ellos se creen dueños del mundo. Es bien sabido que fue una gran falsedad el antisemitismo de Stalin y que la matanza de los judíos trotskistas, zinovistas y bujeristas que llevó a cabo para asegurarse el poder se realizó por otros judíos. En última instancia, la lucha entre el judío Trotsky y el judío Stalin fue una contienda entre bandos judíos por el control del gobierno comunista que ellos crearon, simplemente un pleito de familia. Sirva de prueba la siguiente lista de comisarios de Asuntos Exteriores cuando Stalin se deshacía de cuando los judíos eran peligrosos para su poder personal. Pues estos eran los que nombraba Stalin y todos eran judíos también. Y aquí está Molotov, Buinov. Bueno, aquí están detalles de de la biografía de cada uno. Lo que en Occidente llaman cambios en la política de la URSS no son más que sencillos engaños de propaganda adecuados a las necesidades del plan de dominación mundial de los judíos. Nada ha cambiado tras la muerte de Stalin. Hay un poco de agitación debido a la falta de un nuevo jefe único del calibre de Stalin o Lenin. Eso es todo, pero por eso los conspiradores judíos más afines de Occidente quieren pintar el tenebroso cuervo soviético comunista con socialismo o humanización para presentarlo al mundo como algo inofensivo. Cuando no afirmó que nada cambiaría con la muerte de Stalin, sabía muy bien que esto ocurriría, porque Stalin no es más que uno de los trabajadores de la banda judaica que dirige a la URSS y que después de este se quedarían otros judíos para seguir el plan de dominación mundial en el que colaboran Bukharin, Baruch, Lenin, Troed Méndez, France, David Ben Gurión y otros muchos. Estamos hablando de que la URSS está dirigida o colabora con capitalistas americanos, europeos, que son judíos también. En realidad había, en fin, Stalin se desvió de esa colaboración y por eso los judíos de Nueva York le declararon la guerra a Stalin por esas mismas peleas por el control. Y de la Guerra Fría es en gran medida la rebelión de Stalin, de consecuencia de la rebelión de Stalin. Pero siempre la URSS ha sido el niña bonita del capitalismo de alto nivel occidental dominado por judíos. Si no os lo creéis, pues informaros. Bueno, lista de judíos en asuntos exteriores de la URSS. Bueno, Gromyko, los que sonaban, los que tenemos años, pues nos suenan los nombres de Gromyko, sobre todo, pues siempre
fue siempre el ministro de Asuntos Exteriores, en todos los telediarios salía. Porque esta gente viajaba sin ningún problema, pues porque eran judíos. Y tenían vía libre para entrar y salir de la URSS cuando quisieran. Y hablo no solo de estos de alto nivel, sino cualquiera que fuera judío salir. De hecho, hubo una emigración más. Una vez afianzada la revolución en Rusia, hubo una emigración masiva de judíos con todas sus familias a Argentina, a Buenos Aires y a Nueva York. ¿Por qué? Pues porque ya no se necesitaban en Rusia para consolidar la revolución y lo que iban era a exportar la revolución a América Latina y a instrumentalizar Estados Unidos para sus fines. Al igual que Rusia, los países de Europa en donde el bolchevismo se ha enseñoreado han sido totalmente dominados por la minoría judía, que aparece siempre dirigiendo el gobierno comunista con mano férrea, criminal e misericordia, para lograr la total esclavitud de los ciudadanos autóctonos por un grupo insignificante de judíos, pero más inconvincente que cualquier otro argumento. Los gobiernos de cada uno de los países socialistas o de la época socialista. Una de las cosas que para crear esa dictadura bestial y acabar con la oposición es provocar hambre. La escasez del comunismo es buscada para debilitar a la población y que no tenga ni ánimos ni tampoco dirigentes, porque eso es lo primero que hacen, es matar a los dirigentes, entre otras cosas, a los eclesiásticos. Entonces un pueblo descabezado y hambriento no es capaz de defenderse. Esto está estudiadísimo. Bueno, y dominio total de los medios de comunicación, como siempre, de la enseñanza, etc. Bueno, en Hungría, pues aquí ves los que mandaban en los años 60, todos eran judíos. No merece la pena. Lo único... Eslovaquia, Václav David, el ministro de Asuntos Exteriores. Una advertencia, la URSS no ha cambiado, Rusia no ha cambiado mucho, siguen mandando los mismos. Los oligarcas, los millonarios rusos que se ven tanto por ahí son judíos, son los que eran poderosos en la época de Stalin y de Khrushchev y de Brezhnev y que se han quedado con todos los bienes de Rusia. No os creáis que Putin ha cambiado las cosas. Putin es un empleado de ellos. La idea es el comunismo ha fracasado no por la cuestión económica, ha fracasado porque no ha conseguido conquistar el mundo, que era su objetivo. Entonces los judíos talmudistas lo están intentando de otra manera. Pues ¿de qué manera? En vez de con el marxismo cultural, que consiste en lo gay, las lesbianas, el feminismo, etcétera, para debilitar los países, el separatismo, etcétera, para debilitar a los países y destruir, qué es lo que se trata, o con la lucha de clases, o con la lucha de sexos, la lucha de regiones, la separación, que es, en fin y al cabo, el que manda es el diablo, que es el gran separador, que utiliza a los judíos y los judíos utilizan nuestras debilidades, nuestras envidias y nuestras miserias. No nos hacen nada que nosotros no queramos que nos hagan. Eso que quede claro. Si dominan el mundo es por nuestra culpa, porque se aprovechan de nuestra corrupción. No hay que echarle la culpa a ellos, hay que echarle la culpa a nosotros. Bueno, Polonia, no, es claro, Jaruzelski no está aquí porque esto es de los años 60, pero Jaruzelski, por supuesto, era judío. Todos los que mandan en el comunismo son judíos.
Bueno, menos este, Gromulka. El único comunista polaco de origen cristiano importante es Gromulka, que fue alejado de la dirección política desde el 49 cuando perdió el cargo de primer ministro y más tarde, más temprano, pasará con él lo que ha pasado con Raj en Hungría. Ceausescu, por supuesto, judío. Tatinescu, Zanfir. Claro, es que esto es de los años 60. No sé si está aquí Ceausescu. Todavía no le había tocado. No estaba en el poder todavía. Bueno. Cantidad de información es tremenda. Pues Yugoslavia, Tito. Mira, ¿cómo se llamaba Tito? No se llamaba Tito, se llamaba Josip Walter Weiss. Y además era de Polonia. O sea, que aquí van y vienen, pues, aceptan una nacionalidad, adoptan otra. Aquí tenéis. Como en Yugoslavia no había tantos judíos como de nacionales en el gobierno comunista de su país, pero siempre en puestos secundarios, porque los principales dirigentes antes señalados son los que... La Rivoluzione Mondiale e gli Ebrei, la Revolución Mundial y los Hebreos. Hay cantidad de documentación. Mira, cuando la revista Civitas Católica defendía la fe católica y sabía quiénes eran los enemigos. Aquí podéis encontrar la información correspondiente para cercioraros de que esto es verdad. Ahora ya Civitas Católica es una organización masónica al seguido de Bergoglio y del nuevo orden mundial, tomado, infiltrado y manipulado completamente por esta mafia que estamos describiendo. Bien, pues ahora, después del comunismo, el capitalismo. Los financieros del comunismo. La judería internacional tiende en conjunto al socialismo comunista de Marx realizado por éticas en todos sus países. Porque el comunismo es la meta inmediata de sus aspiraciones de dominación mundial y de poder omnímodo sobre los pueblos de la Tierra. Siempre han manifestado tal criterio y desde el principio han tenido conjuntamente ese fin. Este resultado final comunista es concebido por todos los judíos como su propia meta con una absoluta unanimidad, aunque muchas personas no judías defectuosamente informadas o intencionalmente engañadas piensen que el gran número de judíos multimillonarios que hay en el mundo y que incluso dominan las finanzas mundiales tienen que estar situados frente a esa tendencia que trata de arrebatarles sus riquezas. A simple vista nada más lógico que pensar en un acaudalado financiero, en un rico comerciante, en un importante industrial como el enemigo natural más acérrimo del comunismo. Pero si los industriales, comerciales y financieros son judíos, no habrá la menor duda de que serán también comunistas, ya que el socialismo comunista de Marx ha sido creado y realizado por ellos no para perder los bienes que poseen, sino para adueñarse de todos los demás que aún no les pertenecen y acaparar en sus manos toda la riqueza mundial que, según su sentir, detenta indebidamente todos los que no son de la raza israelita. Es decir, ellos son dueños del mundo. Y lo que tenemos nosotros es lo que es de nuestra propiedad se lo hemos robado a ellos. No quito un ápice, no es una broma, es así. El escritor Werner Schumann dice: el principal carácter de la religión judía consiste en que es una religión que no tiene que ver con el más allá,
Es una religión, por decirlo así, única y esencialmente terrestre. Estamos hablando del talmudismo, de esa reinterpretación supremacista, racista y terrenalista del Antiguo Testamento, en el que solo se recoge y se hace caso. El hombre no puede experimentar el mal más que en este mundo. Si Dios quiere castigar y recompensar, no puede hacerlo más que en la vida del hombre. Eso aquí abajo debe prosperar el justo y sufrir el impío. Esa es la interpretación talmudista. Es aquí. Y la redención es que el judío prevalece. Y los idólatras que somos los demás y los Akum, los ismaelitas, los gentiles, los goyim, tienen que ser esclavos. Es inútil insistir sobre las diferencias que se deducen de esta posición entre las dos maneras de ver tocante a las actitudes respectivas del judío piadoso y del cristiano piadoso con respecto a la adquisición de riquezas. Esto es importante. Mientras el cristiano piadoso que se había hecho culpable de usura estaba atormentado en su lecho de muerte por las torturas y estaba dispuesto a renunciar a cuanto poseía porque el bien justamente adquirido le abrasaba, el judío piadoso, llegado al término de su vida, miraba con complacencia las arcas y cofres llenos hasta crujir, donde estaban acumuladas los cequíes, la moneda, descontados durante su larga vida sobre los pobres cristianos y también sobre los pobres musulmanes. Este espectáculo en el que su corazón piadoso podía regocijarse, porque cada perrilla de interés que estaba allí encerrada era como un sacrificio ofrecido a Dios. Así es. Es algo que le pertenece y que se lo ha quitado a alguien que no merece ni vivir, como somos nosotros. Al mismo tiempo, el dinero judío es el instrumento poderosísimo que ha permitido al socialismo marxista financiar ampliamente los movimientos revolucionarios, sin cuyo apoyo no hubiera podido triunfar jamás. Y la forma de corromper a todos los aspectos de la civilización cristiana, ya sea materializando al individuo al hacerle preferir la riqueza a los valores trascendentales, o bien por los medios directos que tan efectivamente saben usar como el cohecho, el peculado, la concusión y en general la compra de las conciencias, o sea, el soborno. La idea judía, pero para sobornarse hace falta dos, el que soborna y el que acepta el soborno, que somos nosotros. La idea judía de acaparar a todo el dinero del mundo por medio del comunismo aparece con toda definición en muchos famosos escritores judíos como Edmund Baruch en ese mismo año. Su texto es el siguiente. Esto es fundamental, esta carta. Bueno, una carta Baruch Leví era maestro de Marx, no sé si era Moses Hess también, y digamos que fue ambos rabinos, y encargaron a Marx, que era un joven, crear el socialismo. Marx era un escribano de estos rabinos y otros muchos que querían, pues como otras veces han creado, y ya lo veremos, pues herejías que han introducido en la Iglesia Católica para destruirla. Pues de lo que se trataba era de aprovechar, poner las fuerzas de la incipiente clase trabajadora al servicio de los judíos para permitirles el derrocamiento de los gobiernos occidentales y hacerse con el poder de todas las naciones. Y entonces, esta es una carta que envió este señor, este rabino Baruch Leví, a Karl Marx. El neomesianismo es una
previo al marxismo y es una tendencia del talmudismo en el cual que es ateo, completamente ateo, a cierto sentido, no del todo, y en el que aceptan la idea del Mesías, pero considera que el Mesías es el propio pueblo judío. El pueblo judío como entidad es el Mesías, y el Mesías llevará a cabo su labor de apoderamiento del mundo por el trabajo de los judíos, de los propios judíos, por su tenacidad, por sus mañas, su lucha, su guerra contra el mundo. Ese es el neomesianismo. Dice, el Mesías no existe, no es una persona que va a venir, va a ser el propio pueblo judío el que lo va a hacer. Y entonces, ¿cuál es el instrumento? El comunismo. Entre otros, el comunismo. Entonces, se encarga de crear ese instrumento. Y la carta es la siguiente. Este será él mismo su Mesías, tal como dice. El reino sobre el universo se obtendrá por la unificación de las fuerzas, la supresión de las fronteras y de las monarquías que son los baluartes del particularismo y el establecimiento de una república universal que reconocerá por doquier los derechos de la ciudadanía a los judíos. En esta nueva organización de la humanidad, los hijos de Israel, diseminados actualmente sobre toda la superficie del globo, todos de la misma raza y de igual formación tradicional, sin formar, no obstante, una nacionalidad distinta, llegarán a ser, sin oposición, el elemento dirigente de todas partes, sobre todo si llegan a imponer a las masas obreras. Podrá entonces ser suprimida por los gobiernos de raza judía que administrarán en toda la pública. Así se realizará la promesa del Talmud. El Mesías hayan llegado, los judíos tendrán bajo sus llaves los bienes de todos los pueblos del mundo. Ese es el fin último del comunismo, la apropiación de todos los bienes para los judíos. Que veamos a los más ricos financieros y a los banqueros más importantes del mundo comunistas. Y no es difícil, teniendo en cuenta los datos citados, aclarar una situación que superficialmente parecería paradójica y absurda al contemplar siempre unidos a los más acaudalados judíos del mundo con los dirigentes israelitas de los movimientos comunistas. ¿Os suena? Si las explicaciones de los más connotados judíos son suficientes para mostrarnos esta estrecha relación con claridad meridiana, más ilustrativos son los hechos tan notorios que nos permiten borrar hasta el más leve resquicio de incertidumbre. Algunos hechos. Después de la derrota francesa de 1870 y la caída del imperio de Napoleón III, los marxistas, dirigidos desde entonces por Karl Marx, se adueñaron del París el 18 de marzo de 1871 por más de 2 meses con apoyo de la Guardia Nacional, que se había constituido en un organismo armado totalmente dependiente de la Internacional Marxista. La Comuna no pudo resistir el ataque de las tropas del gobierno que tenían su sede en Versalles. Yo os afirmo, París será nuestra o no existirá jamás. En esta ocasión quedó claramente manifiesta la complicidad de los banqueros judíos franceses con los comunistas al constatar, como lo señala Saliuste en el libro Los orígenes secretos del bolchevismo, que Rothschild, por una parte, hacía presión en Versalles ante Thiers, presidente de la República, para evitar una acción decidida del ejército en contra de los comunistas marxistas, hablando de posibles entendimientos y acomodos con el Comité Central de los Federados Marxistas, y por otra parte gozaba de una total impunidad, tanto en su persona como en sus bienes, en la ciudad de París, sumida en un espantoso y sangriento caos. A este respecto dice Sayuste en su obra citada, página 117. Rothschild es cierto que tenía buenas razones para creer posible la conciliación. Su chalet de la calle San Florentín estaba protegido día y noche por un piquete de federados marxistas encargados de evitarles cualquier depredación, piquete que estuvo renovándose durante 2 meses hasta el momento en que la gran barricada que se levantaba a 2 pasos de ahí fue tomada por las tropas de Versalles. Cuando los rehenes eran fusilados, cuando los más bellos palacios de París ardían y millares de franceses morían víctimas de la guerra civil, es curioso constatar que la protección acordada por los comunistas al gran banquero. En 1916, el teniente general del ejército imperial ruso, Nekhodorov, transcribe una información secreta de uno de los agentes del Estado Mayor con fecha
de este año, recibida en el Estado Mayor del Generalísimo ruso en los siguientes términos. El Partido Revolucionario Ruso en Norteamérica ha determinado llegar a los hechos. En consecuencia, de un momento a otro, se pueden esperar revueltas. La primera reunión secreta que señala el principio de la era en los actos de violencia se verificó el lunes por la tarde. También se encontraban entre ellos algunos revolucionarios de profesión. Los comienzos de esta primera reunión fueron a examinar los medios y posibilidades de hacer en Rusia una gran revolución. El momento era el de todo propicio, porque ya estaban concluidos todos los acuerdos sobre obligación inmediata. Sería la cuestión del dinero, pero apenas se hizo esta observación, contestaron inmediatamente algunos miembros que eso no debía suscitar ninguna duda, porque en el momento en que se necesitara, darían sumas considerables personas que simpatizaban con el movimiento para liberar al pueblo ruso, entre comillas. Y a este propósito, Iglesias y a la revolución y a los independistas catalanes, a Lenin y a Trotsky. A principios del 1919, el Servicio Secreto de Estados Unidos de Norteamérica, el alto delegado de la República Francesa en ese país, un memorial en el que categóricamente señala la participación de los principales bancos. Un memorial. El Servicio Secreto de los Estados Unidos a la República Francesa y el Memorial Company. Firma judía. Dirección de Kuhn-Lev, Jacob Schiff, judío, Felix Barbour, judío, Otto Kahn, Mortimer Schiff, judío, Jerome de Hoover, judío, Guggenheim, judío, Max Bertung, judío. A principios del 17, el poderoso banquero Jacob Schiff comenzó a proteger a Trotsky, judío y framasón, cuyo verdadero nombre es Bronstein. La misión que se le encomendaba era dirigir en Rusia la revolución social. El periódico de Nueva York, Forward, cotidiano judío y bolchevista, también le protegió con el mismo objeto. También le ayudaron financieramente los grandes bancos, Casa Judía Max Barbour de Estocolmo, el sindicato Westbien Renan por el judío Olaf Asberg de la Army Banking de Estocolmo y por Dick Trotsky, judío cuya hija se casó con Trotsky. Y de este modo se establecieron las relaciones entre los proletarios, entre comillas. La firma judía Kuhn-Lev Company está en relación con la sindical Westbien Renan, firma judía de Alemania, lo mismo que los hermanos Lazar, casa judía en París, lo está con la Gunzburg, casa judía de Petrogrado, Tokio y París. Si observamos además que todos los asuntos se resuelven también con las casas judías Speyer and Company en Londres y que ciertas casas de banca judía están interesadas en la organización de estos movimientos. Perdón. En el folleto de Van vuelvo a encontrar más sobre la banca Kuhn Company. Jacob Schiff era un israelita de origen alemán. Su padre, que vivía en Frankfurt, fue en esta ciudad un modesto corredor de la casa Rothschild. El hijo emigró a los Estados Unidos y allí hizo una rápida carrera que le convirtió pronto en jefe de Kuhn-Lev Company, principal banca israelita de Estados Unidos de América. En el mundo bancario judío, Jacob Schiff no se significó solamente por su ciencia en los negocios y por el atrevimiento de sus concepciones, aportó también proyectos e intenciones muy decididas, aunque no nuevas ni propias, sobre la acción política dirigente que esta banca debe ejercer sobre los destinos del mundo. The Spiritual Direction of Human gracias a un régimen nacional debía ser el mejor medio de asegurar el universo entero el poder de Israel. En la primavera del 10 a comanditar a Trotsky, otro judío, para que hiciera Falia Renano, importante consorcio judío, el judío Lev Asberg de Night Banker de Estocolmo y Gil Trotsky, un judío con cuya hija está casado Trotsky. Al mismo tiempo, un judío, Paul Barbour, demostraba tener relaciones con el New York Times en dos artículos de Samuel Gompers, publicados en el número 1 del mayo del 92, decía lo siguiente: si tenemos en cuenta el hecho de que la firma judía Kuhn-Lev Company está
hermanos Lazar, Casa Judía de París, y también con la Casa Judía de Petrogrado, Tokio y París, y si advertimos además que los precedentes negocios judíos mantienen estrechas relaciones con la Casa Judía Sperling Company en Londres, Nueva York y Frankfurt, durante los años que precedieron a la revolución, 12 millones de dólares habían sido entregados por Yakov Sif a los revolucionarios rusos. Eran 12 millones de dólares de entonces, que se daban como. Por otra parte, según Branfield, embajador del gobierno imperial ruso en Estados Unidos, fallecido en París hace algún tiempo, los bolcheviques triunfantes del 18 y el 22, 600 millones de rublos de oro a la firma Kuloy and Company. O sea, bueno, del latrocinio de los pobres ciudadanos rusos habían devuelto con creces la inversión del señor Schiff. Les dio 12 y le devolvieron 600 millones de rublos oro, que supongo que sería incluso más que dólares. ¿Qué pasa? Que no solo es que buscan la revolución por el futuro, sino por el presente, para robar, matar y robar y volver a matar. Y hacerse más ricos todavía. Después de esas pruebas tan concluyentes, no creo que a ninguno se le ocurra llegar a la optimista conclusión de que hay judíos malos, los comunistas, y judíos buenos, los capitalistas, y que mientras unos tienden a acabar con la riqueza de los particulares y a hacer desaparecer la propiedad privada, otros tienden a defender ambas cosas, pero no perder sus enormes fortunas. Desgraciadamente para nuestra civilización, el complot judío presenta caracteres de absoluta unidad y el judaísmo constituye una fuerza monolítica tendente a acaparar por medio del socialismo comunista de Marx toda la riqueza del mundo sin excepción. El que se sienta, el que sea de origen judío y no participe de esta cultura, pues no tiene por qué molestarse. Está luchando contra una concepción que es enemiga de la humanidad y enemiga de él mismo como ser humano. Estamos hablando de este tipo de gente. O sea, porque yo tengo muchos amigos que tienen origen judío. Muchos, bueno, algunos, pero eso no quiere decir nada. Estamos hablando de algo monstruoso que todo el mundo debe conocer, incluidos los judíos. Los judíos que están muchos de ellos, o la mayoría de ellos, mal informados y están completamente manipulados. Porque los judíos también son carne de cañón para estas manipuladores de alto nivel. El hecho de que, como en todas las instituciones humanas, en el judaísmo surjan a veces rivalidades y luchas internas, no altera esta situación. Estos pleitos de familia surgen generalmente por ambiciones de mando, aunque sean disfrazadas por razones religiosas o de estrategia a seguir. Los en pugna siempre coinciden en desear el dominio del mundo en todos los órdenes. El medio de lograr ese dominio total es por medio de la dictadura socialista o comunista que permite a los judíos de la tierra. Eso era en los años 60, 70, 80 y 90. Ahora es a través antes era por el palo, ahora es por la zanahoria. Y la mierda que nos meten todos los días en la cabeza. Por ese medio nos quieren dominar. Y ya está hablando de España, no hay que ver todos los medios de comunicación, todos el prensa, las televisiones, todas están en manos de judíos, y el Parlamento incluido, el Parlamento, todos los partidos. Esto llevaría a demostrarlo mucho, sale fuera de este libro, porque esto llega hasta los años 60. Bueno, Estados Unidos está completamente dominado también, y toda Europa. Macron es un empleador de Rothschild, no es una metáfora, es una realidad, Macron es empleado de Rothschild, ha sido empleado de Rothschild y sigue siendo empleado de Rothschild. Anterior, le dijeron que iglesias, todos estos son judíos, pero no son la izquierda. Bueno,
en otro momento. Hoy en día en nuestro mundo civilizado se considera el racismo como el mayor pecado en que pueden incurrir los humanos. Falta que deja perenne y escandaloso encima lo judío el que lo practique. Gracias a la propaganda casi totalmente acaparada en el mundo por los israelitas, cine, radio, prensa, televisión y editoriales, el antisemitismo es la manifestación racista más abominable de todas. Los judíos han hecho del antisemitismo un arma verdaderamente demoledora que sirve para nulificar el esfuerzo de las innumerables personas u organizaciones que, habiendo comprendido claramente cuál es otra vez, están ocupados, se sienten muy fuertes. Han pasado 100 años de la revolución soviética y quieren volver a la carga, están otra vez. Su labor mendaz ha sido tan efectiva que la mayoría de los anticomunistas, queriendo acabar con el monstruo masista, lanzan sus valerosos y decididos ataques a los sustentáculos del pulpo, la existencia de la terrible cabeza que regenera a los miembros destruidos, dirige los movimientos y armoniza las actividades de todas las partes de su sistema. La única manera de destruir el socialismo comunista de Marx es atacar la cabeza del mismo, que actualmente es el judaísmo. Bien, es lo importante, es decir, el comunismo acordado por documentos que hay en este libro, ha comido sus propios tentáculos y lo ha sustituido por otro tentáculo que se llama postmarxismo, que ya estaba creciendo. La escuela de Frankfurt, etc. Entonces, el revolucionaria y a través de la revolución violenta y la conquista militar ha fracasado. Y entonces están haciendo al mundo del calentamiento global, los gays, las lesbianas, el independentismo, el mundialismo, etc. Pero no nos engañemos, el comunismo es un tentáculo más. Aquí este libro es de los 60 y todavía el comunismo no ha caído, pero que haya caído la cabeza. Y yo creo que con esto ya lo dejamos para la siguiente parte. A ver. Muchas gracias por verlo. A ver, ya como siempre digo, esto no es para que se vea en directo, es para grabarlo de un solo tirón para no perder mucha frescura ni mucho tiempo. Bien, continuamos. Voy a pararlo. A ver.